De la tarde con 33 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Como ya le adelantábamos, el avión que trae a Emilio Lozoya a nuestro país partió a las 10:57 tiempo de México desde Madrid, España, según ya confirmó la propia Policía Nacional de aquella nación. Se prevé que llegue a nuestro país a la medianoche, pero su primera audiencia por los casos de Odebrecht y de agronitrogenado será a puerta cerrada. Esto por la situación complicada en materia de higiene que vivimos por esta pandemia. Por lo tanto, la información se va a compartir a los medios de comunicación y a su vez a la sociedad a través de un chat de WhatsApp, a través de esta servicio de mensajería. Para analizar esta situación sin duda inédita, agradezco muchísimo la comunicación a Marco Lara Clar. Él es periodista, fundador de Nuevo Periodismo para la Justicia, entre muchos otros cargos y reconocimientos en su carrera. Bienvenido y gracias, Marco. Laura, muy buenas tardes, gusto estar contigo y con tu auditorio en este momento difícil para la transparencia de la justicia en México. Es difícil por la transparencia, exactamente, y se justifica alrededor de, las medidas que se tienen que tomar para garantizar, digamos, que no haya contagios o propagación de la COVID-19. Es una situación de la que yo no tengo recuerdo, ¿no? Que no me acuerdo que haya habido una situación similar antes. Entiendo que por ley este tipo de audiencias tienen que ser abiertas. ¿Hay marco, digamos, legal y jurídico para determinar lo contrario? Ese es un gran punto. Mira, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que México es Estado parte, establecen como derecho humano el derecho a la transparencia procesal. La Constitución, en el artículo 20, el apartado A, establece que el sistema de justicia penal será público y oral, es decir, transcurrirá de cara al público, y además el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 5, establece que las audiencias a través de procesos serán públicas, es decir, en principio, como derecho humano y como base constitucional, el Poder Judicial tiene la obligación de abrir las audiencias para que el público y las periodistas, como parte de la ciudadanía, podamos acceder a ellas y ver la calidad de la justicia. Ahora, tu pregunta es muy pertinente porque sí, hay salvedades. Es decir, hay salvedades, la Constitución, los tratados, el propio Código Nacional le da al órgano jurisdiccional, es decir, al o el juez, depende del momento procesal, le da la facultad de abrir o restringir el acceso a la audiencia por causa fundada y motivada, y en la mayoría de los casos asociada a la intimidad, la privacidad de las personas, sobre todo en el sistema de justicia para personas adolescentes, y en ciertos casos de víctimas de violencia como secuestro, como violación, como violencia familiar, esas son básicamente las limitantes que pone el Código y la Constitución. En este caso, a mí me parece insostenible que el Consejo de la Judicatura tome una decisión que contraviene el principio procesal de publicidad establecido en el artículo 20 constitucional, argumentando la contingencia sanitaria. Tienes toda la razón, no había ocurrido porque en la historia contemporánea de México no había habido una circunstancia de esta dimensión, sobre todo a nivel nacional. Ya la habíamos tenido en 2011, si no me equivoco, 2009. 2009, con la influenza. Pero fue muy localizada, nunca habíamos tenido esto. Sin embargo, bueno, es un hecho de gran relevancia para el combate a la corrupción y la impunidad. Es probablemente el mayor caso de corrupción en el que actúa el sistema de justicia, y es insólito que la decisión sea cerrarlo, y no parece sostenible, sobre todo en la era de las plataformas, de la diversidad de oferta de plataformas digitales y todo lo que ofrecen para regular el acceso a cierto tipo de información. El Consejo de la Judicatura Federal cierre las audiencias, y es para mí la pregunta obligada, bueno, pues ¿es una consigna o qué es?
Me parece muy interesante esto último que dices, porque si bien sabemos que las audiencias públicas están suspendidas desde mitades de marzo, la decisión de que se informe a través de WhatsApp es curiosa por esto que dices. Hay juicios, hay sesiones, hay todo tipo de reuniones importantes que están llevando a cabo vía Zoom, vía Skype, vía cualquier otro tipo de comunicación digital. ¿Por qué WhatsApp? ¿Hay alguna justificación para este servicio de mensajería? Porque pues es como difícil comprobar, ¿no? No hay más que un mensajito, no tenemos imagen, Claro. no podemos escuchar. Mira, Laura, nosotros, sobre lo primero que dices, que se habían suspendido el acceso a las audiencias, no. El propio Consejo de la Judicatura, cuando inició la contingencia sanitaria por COVID-19, publicó una disposición en la que advertía, destacaba además como una decisión institucional y advertía claramente que no se iba, así lo explicaba en un comunicado, o sea, que no se iba a detener la justicia y que iba a transcurrir, que los procesos transcurrirían en algunos casos públicamente y en otros con las plataformas digitales, por una parte. Por otra parte, diversos sistemas de justicia como poderes judiciales como el de Chihuahua, como el de Coahuila, como el de Durango, como el de Tlaxcala, empezaron a anunciar que habría audiencias por plataformas digitales. Lo que podemos concluir, Laura, es que una de las cosas que mató el COVID-19, aparte de cientos de miles de personas, de decenas de miles de personas, es lo poco que México había avanzado en transparencia judicial. Entonces, nosotros en el Diplomado de Periodismo para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM estamos preparando un reportaje con este presupuesto y, perdón, te estoy diciendo, Laura, te llamo, Luisa, perdóname, Luisa, mil No veces. te preocupes, es lo de menos. Entonces, Luisa, nosotros en el diplomado hicimos un monitoreo porque estamos preparando un reportaje colectivo. Somos más de 20 periodistas que estamos haciendo a través del país, desde Chiapas hasta Chihuahua, Sonora y obviamente el centro del país, el occidente. Hemos preparado un reportaje haciendo un gran monitoreo y lo que vemos es que los poderes judiciales han estado trampeando el acceso a la información es el principio de publicidad, porque algunos dicen tenemos audiencias digitales, presumen la tecnología, pero no anuncian cuándo van a ser, cuando los periodistas vamos con el administrador de sala o al poder o a los consejos de la judicatura, nos dicen que no se puede. Entonces es un acto antidemocrático, es un acto arbitrario, desde luego no está fundado y motivado, y llamamos, quienes estamos en esta profesión, llamamos al Consejo de la Judicatura Federal a rectificar y a usar las tecnologías para proteger aquello que tenga legítimamente, como se dice en el lenguaje procesal, por causa fundada y motivada, tenga que protegerse. Si el Consejo de la Judicatura Federal insiste, lo que va a hacer es que va a constituir un precedente de lo que podríamos llamar un apagón de la justicia en México. Nosotros estamos por publicar decenas de reporteros, reporteras, editores, editoras, conductores. Tú estás invitada y tu equipo, desde luego, y tus compañeras y compañeros, con un amplio grupo de representantes de la sociedad civil, con su acompañamiento. A las 2 de la tarde vamos a publicar un comunicado que se llama así: exigimos al poder de la Judicatura Federal, no al apagón de la justicia. Si apaga la justicia, México va a retroceder hasta antes de la reforma constitucional democrática de 2008. No, bueno, y además por la negociación que sabemos que se llevó a cabo en el caso Lozoya, es un tema de interés público porque prácticamente todas las mexicanas y mexicanos estamos afectados y afectadas por ese desfalco. Entonces, como dices, el apagón no debe ser para ningún juicio, pero cuando todo el país se puede decir afectado, pues con mayor razón es de interés público. Te agradezco muchísimo estas precisiones.
Perdón, adelante. Eso es, Luis, algo clave, eso que acabas de decir. Si las imputaciones contra el señor Emilio Lozoya prosperan, está por verse la eficacia de... Ese es otro problema, que no vamos a poder ver si la Fiscalía General de la República, la nueva Fiscalía General de la República, tiene realmente herramientas de investigación que no tenía su antecesora incompetente y corrupta. Entonces vamos a ver aquí de qué tamaño es la independencia judicial, y lo que está haciendo es clave. Las víctimas, constitucionalmente y de acuerdo con la Ley General de Víctimas, tenemos derecho a saber, a la verdad. Es un principio del acceso a la justicia para las víctimas. Entonces son 4 cosas y con eso ya. Una, es un principio, es un derecho de acceso a la información en estado de justicia. 2, como víctimas, si resulta una sentencia condenatoria, se niega a las víctimas, que como tú dices, somos la ciudadanía, el derecho a saber qué pasó. 3, es un apagón grave. Y 4, tenemos que preguntarnos si es una decisión por consigna y de quién. Pues dejas puntos muy interesantes y graves sobre la mesa, te lo agradezco. Tengo aquí ya de hecho la carta con el link para firmar estas peticiones que nos compartes ya, y a las 2 de la tarde estaremos pues muy pendientes a lo que sucede y así hay respuestas. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado en este espacio. Es fundamental entender exactamente de qué estamos hablando en este tipo de casos. Muchas gracias, Marco. Gracias, y bienvenido siempre. Laura, y firmen, inviten a firmar y ustedes firmen, nos importa a todos. Abrazo y gracias. Sin duda. Igualmente, muchas gracias. Buena tarde. Fue Marco Lara Clar, periodista, fundador del Nuevo Periodismo para la Justicia AC. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en De 1 a 3.